Bueno, hermanos, como contábamos, queremos reflexionar mirando hacia atrás. Eh, Pablo dijo en cierta ocasión, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hay que olvidarlo en el sentido de lo que nos hace daño. Pero también vemos a profetas, a personas como Moisés, a personas como Josué, lo miramos la vez pasada, mirando hacia atrás, pero no para darse látigo y decir, uy, qué mal lo hice, sino para ver la bondad, cómo ha sido Dios de bueno, cómo fue Dios de bueno con el pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto. Está mirando hacia atrás, pero es para impulsar nuestro corazón a consagrarse delante de Él. Entonces, en ese sentido es positivo mirar hacia atrás. Y quiero que miremos hacia atrás, hacia el cuidado de Dios que ha hecho a nuestras vidas este año. Y quiero que la idea es, tenemos varios videos, ver algunos devocionales, unos cuantos, 1 minuto, 2 minutos, ver, y considerar, tomar lo que Dios nos ha estado dando alrededor del año para entender mejor el mensaje. A veces tomamos el mensaje, un mensaje y lo tenemos ahí, pero cuando colocamos los mensajes uno seguido tras otro y vemos como una línea que se une el uno con el otro, vemos la intención de Dios, vemos qué ha sido el propósito de Dios, qué ha querido Dios formar en nosotros como iglesia de este año a través de su palabra. ¿Para qué? Por si no lo hemos visto, para que lo veamos. Por si no nos hemos interesado, pues que nos interesemos en lo que es el interés de Dios. Entonces, esa es la razón de los videos que veremos a continuación, donde estaremos recordando algunos devocionales y algunas cosas que el Señor nos ha entregado. Entonces, en primer lugar tenemos el primer devocional subido a redes sociales, fue en el año 2023. En Devocionales Conociendo a Dios, el ministerio que el Señor nos ha entregado, llevamos ya unos 4 o 5 años, realmente no tengo la fecha exacta, pero por tiempos estuvimos haciéndolo solo en audios, eh, hasta que encontramos una herramienta para poder subirlo a redes sociales. Es más, cuando subimos el primer podcast a redes sociales, que fue en 2023, 21 de marzo, estábamos ya en el Salmo 119 y habíamos iniciado los devocionales en el Salmo 1. Se pueden dar una idea de cuántos devocionales tenemos hacia atrás. Y antes de Salmos estuvimos en Marcos capítulo 1 hasta el 16. Entonces, este no es el primer devocional que hicimos, pero sí fue el primer devocional que subimos a redes sociales, que fue en marzo 2023. Y bien pueda, hermano. Vamos a ver un fragmento del devocional, queriendo mirar cómo ha sido lo que Dios ha estado enseñándonos, en qué ha enfatizado Dios a través de los mensajes. ¿Cuál ha sido Bueno, el tema sí, de es un Dios? libro bueno, pero bueno, hay otros buenos también. Otros piensan, no, es un libro sagrado. Pero de lo sagrado es que es como místico, como lejano, como distante a la realidad Sí, del sí ser lo es. humano. Pero lo que es verdad es que la Biblia es la palabra del Dios viviente. La Biblia revela la mente y el corazón de Dios. La Biblia no es un libro místico, lejano, distante a la realidad del ser humano presente de este siglo, sino que la Biblia es muy actual. Siempre lo ha sido y lo será. El Dios que reveló esta palabra está vivo hoy como lo estuvo hace 1500 millones de años. Así que no deja de ser actual. Y por lo tanto, el salmista en el Salmo 119, versículo 11 dice,
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar. Bien, ese fue el primer devocional subido a redes sociales. Entonces, y está basado en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar. Tus Y palabras. Esa resume es la el propósito de los devocionales, el centro, la esencia de los devocionales, que es la palabra de Dios, incentivar el amor por la palabra de Dios en nuestros corazones. Hermanos, qué bueno que nosotros también digamos cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Lo creemos así? ¿De verdad lo mostramos en nuestra vida práctica en casa, en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios? Cuán dulces son, cuán deliciosos, cómo disfruto tu palabra, Señor. Realmente está ese interés, esa fuego, esa pasión, ese deseo de aprender, de leer, de profundizar, de qué significa esta palabra, voy a buscar, qué quiere Dios enseñarme, qué dice aquí acerca de Dios. Entonces, los devocionales es como cuando uno se toma, no sé, un complemento vitamínico. Quiero decir, para tu vida personal, el escuchar un devocional como estos, que son 5 o 10 minutos, es bueno, pero no es suficiente, porque se necesita tu estudio personal de la palabra de Dios. Pero que lleguemos todos a decir de corazón y que el 2025 estemos diciéndole al Señor, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Pero eso fue en el 2023 y llegamos al 2024, el primer devocional que tuvimos, que fue el 10 de enero. Estábamos en Génesis, les invito a mirar para que tengamos el contexto, en Génesis capítulo 23, versículo 1 y 2. Ahí se centró el devocional en aquella ocasión. Fue la vida de Sara, 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, eso es Génesis 23:1, y Génesis 23:2, murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Muere Sara, un momento difícil para la vida de Abraham, y por lo tanto fue titulado el devocional El día más triste. Miremos entonces un fragmento de ese devocional en aquel momento. Sara. Dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Era un sentimiento genuino. El ser espiritual, el querer conocer a Dios, no implica ir en contravía con los sentimientos naturales que tenemos. Frente a la muerte, podemos tener sentimientos, dolernos por la partida del ser querido, pero también a la vez aferrarnos a Dios y aprender de Él y ser consolados por Él. Abraham siguió siendo amigo de Dios. Esto no interrumpió su comunión con Dios, pero sí sufrió, lloró, se lamentó, sintió la partida y sintió la ida de su amada esposa Sara después de tantos años juntos, solo pensando a partir del nacimiento de Isaac, llevaban 37 años disfrutando de esa tal vez cercanía más grande entre ellos dos después de la experiencia y la respuesta de Dios en cuanto al hijo de la promesa. Allí está él llorando, pero no se aleja de Dios y de sus principios. Y lo vemos en los versículos posteriores. Él está aún de la mano de Dios. Otra vez, los sentimientos naturales, la tristeza y las lágrimas, no van en contravía
del hombre de Dios, del siervo de Dios, del varón o de la mujer que... Abraham se apoyó en el que nunca lo dejó. Él lloró, él sufrió, pero siguió el camino. Y es lo que Dios quiere que hagamos, es el propósito de Dios que quiere que hagamos, de que no abandonemos el camino a pesar de las lágrimas, del sufrimiento y dolor que podamos pasar. No es fácil, hay cosas que son bastante difíciles. Hace poco escuchábamos de la mamá que perdió su hijo, ¿verdad? De la mamá que perdió su hijo, su hijo estuvo hospitalizado y bueno, de la situación que está viviendo ella. Hay cosas que no son fáciles y hay que hacer luto y duelo frente a situaciones tan difíciles, pero como hijos de Dios tenemos que levantarnos con la ayuda de Dios, con el consuelo de Dios, la fuerza de Dios y seguir el camino. ¿Sí es así? Entonces, Abraham se apoyó en el que nunca lo dejó. Ese fue el primer devocional del año 2024. Ahora nos acercamos al último devocional, del primero al último devocional que hicimos, titulado El escenario en que Dios enseña. ¿Qué es allí? Estamos en el desierto, el pueblo en el desierto. Comenzamos en Génesis capítulo 23 y terminamos el año en los devocionales en Éxodo capítulo 17, el pueblo de Israel liberado en el desierto, quejándose por el hambre y Dios proveyendo maná, proveyendo Dios de una manera extraordinaria. de Él y para enseñarnos a obedecerle. Cuando miramos en Éxodo 16, versículo 19, dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, es decir, recojan el maná que necesiten hoy, no dejen para mañana, versículo 20, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y creó gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dios le dio un mensaje a Moisés, Moisés lo transmite, no dejen nada para el otro día, ellos dejan, y crían gusanos. Está enseñándoles a confiar en Él, está enseñándoles a obedecer, está mostrándoles que si no obedecen hay unos resultados negativos para ellos. Les está diciendo, óiganme, necesito que me escuchen, es importante que lo hagan y necesitan ustedes escucharme. Para eso ellos tenían que aceptar la palabra de Dios, lo que Dios les decía como verdad que afectaría sus decisiones. Si Dios decía, recojan para un día, es que recojan para un día, pero el corazón humano es rebelde y obstinado. Ellos dejaron para el otro día y pudieron ver las consecuencias de ello, de no hacer lo que Dios dijo. Pero también el versículo 23 dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana, dice, mañana es el santo día de reposo, el Primer reposo consagrado. devocional, Génesis 23, Dios está con nosotros en el sufrimiento, en el dolor, en las situaciones difíciles. Último devocional, año 2024, ese tiene fecha del 19 de diciembre. Dios está con nosotros en lo cotidiano. Dios está con nosotros en el sufrimiento, enero. Dios está con nosotros en lo cotidiano, diciembre. ¿Se han visto? ¿Sí pueden ver la línea que se traza? Cuando comenzamos el primer devocional, yo no sabíamos en qué íbamos a terminar, en qué capítulo, en qué tema, pero Dios sí sabe y Dios nos ha
dado un mensaje que ha estado consistente, permanente. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en los momentos más difíciles y lo ha hecho este año, pero también Dios ha estado con nosotros todos los días. Así no estemos luchando, así no estemos pasando por dificultades, pero Dios ha estado con nosotros. Y por eso deberíamos rendir nuestra vida delante de Él, llenos de gratitud. Señor, qué bueno has sido con nosotros este año, qué misericordioso, Señor. Cuántas cosas, Señor, he dejado de hacer y sin embargo, Dios mío, me ayudas, me alientas en medio del dolor y de lo que pueda pasar. Dios ayuda, Dios enseña, Dios provee. Y la gloria sea al Señor, porque la existencia de esta iglesia acá, la permanencia de esta iglesia es gracias a la maravillosa obra de Dios en cada uno de ustedes y en mí. Dios ha estado con nosotros enseñándonos, sí, y lo seguirá haciendo, porque Él lo desea así, y ese es el propósito de Dios. Ahora, pasamos eh, a un espacio que se abrió preciso este año 2024, y fue un espacio con los niños. Tuvimos cuentos que a través de los cuales queríamos sembrar principios de Dios en los corazones de los niños. Yo no sé si algunos de ustedes no escucharon estos cuentos. Estos sí son cuentos. Lo que acabamos de leer son historias reales, bíblicas. Lo del Salmo 119, lo de Génesis 23, lo de Éxodo sucedió, es histórico, es real, es bíblico. Pero estos cuentos, por ejemplo, este habla de una hormiga, pero quiere enseñar a través de este cuento de la hormiga cómo Dios cuida de nosotros. Y bien pueda, hermano. Había una hormiga muy preocupada. Se preocupaba por todo. ¿Qué tal que mañana no haya desayuno? ¿Qué tal que mañana me caiga y me dé un gran golpe? ¿Qué tal que me vaya mal en el colegio? Siempre estaba tan preocupada. Estaba ella andando por ahí cuando había un pequeño trozo de papel tirado. ¿Qué será?, se preguntó. Miró hacia todos lados, no vio a nadie. Se le habrá caído a alguien. Muy curiosa, lo tomó en sus manos, lo abrió lentamente y lo leyó. Decía: Dios cuida de ti. ¿Qué? ¿Dios cuida de ti? ¿Qué es esto? ¿Será que Dios me está diciendo que no me preocupe? Lo pensó un momento. Dijo: claro que sí, sí, Dios cuida de mí. En ese momento sintió un gran descanso. No sé qué pasará mañana, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios cuida de mí. Ya la hormiga no volvió a estar preocupada. Luego, ella le mostró a su mamá el papel y juntas sonrieron. Sí, hija, le dijo mientras le abrazaba, Dios cuida de ti. Pueden ver la relación entre la hormiga y el maná. Dios cuida de nosotros, Dios provee. Pregunta, ¿lo hizo en el 2024? ¿Lo hará en el 2025? Sí, tenemos el mismo Dios. El mismo Dios tenemos, el que nos provee y ayuda todos los días. Entonces hemos visto el primer devocional que se subió a redes sociales en marzo de 2023. Hemos visto el primer devocional del 2024, último devocional 2024, una muestra de
de cuentos que se han realizado a través del año, algunos de ellos, y el último video trata acerca del primer mensaje de este año que fue en enero, la primera predicación. Obviamente no la escucharemos toda, pero que escuchemos la parte introductoria del mensaje. Que prestemos atención, está basado en Job capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Job 22, 1 y 2. Les invito a que miremos Job capítulo 22. Job es el libro que está antes de los Salmos, capítulo 22. Hay una pregunta ahí, una pregunta muy interesante que hace uno de los amigos de Job que le va supuestamente a consolar y que quisiéramos que de alguna manera tratáramos de responder o de tratar de responder, que pensemos un poco, no más, y aprendamos de Dios. Job 22, 2 dice, bueno, desde el 1, dice, respondió Elifaz temanita y dijo, versículo 2, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Otra vez, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Pensemos en un rey muy rico con todo el dinero, los tesoros. Pensemos en ese rey y pensemos que vive en un pueblo donde viven personas muy pobres, muy pobres. Si nos preguntáramos, ese hombre allí tan pobre puede hacer algo que beneficie a ese rey que es tan rico. Lo extraordinario del diseño de Dios, del plan de Dios de salvación, de la obra de Dios, es que permite, nos da el espacio a nosotros, seres pequeños, diminutos, delante de Él, a que hagamos cosas que benefician al propósito que Él tiene. Él no necesita de nada. Yo no puedo hacer nada, nada, absolutamente nada, que haga más grande a Dios. Ya lo es. Que haga más poderoso a Dios. Ya lo es. Que haga más omnisciente a Dios. Ya lo es. Que haga más omnipotente a Dios. Ya lo es. ¿Qué puedo hacer yo que beneficie a Dios? ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Pregunta Elifaz. Y Dios diseñó de tal manera la salvación que nos da la posibilidad, el privilegio de hacer cosas que beneficien el propósito que Él tiene. Dios podía haber alumbrado el corazón del entendimiento nuestro sin utilizar a nadie, ¿o no? Dios podía habernos abierto los ojos al Evangelio sin que nadie nos hubiera hablado. Nadie. Miramos un versículo de la palabra y de pronto entendiéramos todo a perfección. Él lo pudo haber hecho, pero para la mayoría de nosotros, o tal vez para todos, hubo alguien que nos dijo, hubo alguien que nos mostró, alguien que nos enseñó algo. Obviamente Dios lo utilizó a él, a esa persona. Por lo tanto, la respuesta, en ese caso, ¿traerá el hombre provecho a Dios? La respuesta sería sí, por su gracia y misericordia. Entonces vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Es un privilegio que tenemos de bendecir a Dios. Segunda de Timoteo. Qué hermoso, ¿cierto? Que podemos recordar cosas que Dios nos ha enseñado y seguramente que nos seguirá enseñando. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Servir a Dios es una gracia, es un privilegio. Hermano y hermana que ha servido a Dios este año, usted es un privilegiado. Usted
se ha disfrutado, se ha gozado servir al Señor. Usted ha estado con los niños enseñándole en la escuela de niños, en la escuela infantil, dominical. Usted ha estado con las mujeres compartiendo la palabra de Dios, animándolas. Usted ha estado orando por hermanos o hermanas. Usted ha estado congregándose. Usted ha estado evangelizando, repartiendo un versículo. Usted ha estado discipulando. Usted ha estado sirviendo aquí en el aseo. Usted ha estado sirviendo aquí en lo demás que se hace. Usted ha estado pendiente de detalles. Se han hecho actividades especiales y usted ha estado ahí dispuesto. Pues la gloria sea al Señor. Ha cumplido usted el propósito de Dios. Ha hecho su voluntad y al Señor la gloria. Y qué gozo hay de servir a Dios. Y qué gozo hay en servir a los creyentes y edificar con nuestro servicio, impactar positivamente a otros, animar a otros con el ánimo que mostramos en servir a Dios. Y ojalá hayan más manos levantadas, más personas diciendo: lo voy a volver a hacer. Si lo hice bien este año, si lo hice con ánimo, con fervor, con deseo, en dependencia, Señor, lo repetiré este año que viene. Y si hay cosas por mejorar, las mejoraré, pero serviré a mi Señor hasta que esté el último respiro en mí. Hasta que viva, hasta que lata mi corazón, yo voy a servir al Señor, porque servirle es una gracia divina. Servir es un privilegio. Estaremos disfrutándola. La hemos disfrutado de servir al Señor. Dios nos nutre, nos anima y nos desafía. Entonces, vemos hoy la predicación. Hemos visto algunos mensajes, algunos devocionales. Pueden ver cómo cada mensaje no es un mensaje aislado, como una cosa que surge ahí espontáneamente y después surge otra y después surge otra. No, porque cada mensaje que se da bajo la dirección de Dios ayuda al propósito de Dios. Y se puede ver un mismo, o sea, si usted coloca este mensaje, usted puede ver un mapa precioso. Porque nuestra vida, cuando está dirigida con Dios, tiene una armonía, tiene un sentido, tiene un propósito, una dirección. Y quiero decirles, hay una dirección de Dios para sus vidas y para las mías este 2025, y hay una dirección de Dios para la iglesia como iglesia. Y les invito a que estemos evaluando qué es lo que Dios me está enseñando. Hay situaciones que se presentan. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esta situación? Hay citas, pasajes o enseñanzas que se repiten. ¿Por qué Dios está enfatizando de esto? ¿Qué es lo que quiere despertarnos? Que abramos los ojos a que cada mensaje realmente es Dios quien habla. Y hay que atender lo que Él dice. Ha sido Dios enseñando. ¿Dios te ha enseñado este año? Dios ha edificado en ti, te ha hecho mejor siervo, mejor sierva. O tal vez has comenzado a servirle este año, antes no lo hacías. Yo quiero que terminemos mirando un pasaje en Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Moisés se está despidiendo. Josué es nombrado sucesor de Moisés. Está ya organizando todo, organizando sus maletas, porque se va Moisés después de estar con el pueblo 40 años en el desierto. ¿Qué les dice? ¿Qué les enseña Moisés ya estando para irse y morir? Porque Dios ya le había dicho que ya era su tiempo. En versículo 9, Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca, el pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando vinieron todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios,
en el lugar que Él escogiere, ¿qué tenían que hacer? Leerás esta ley delante de todo Israel. Atención, hermanos, es importante la lectura de la palabra de Dios. Es importante la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso Dios lo ha repetido a través de este año. Que no lo perdamos de vista y que si no lo hemos entendido en nuestra vida personal, le coloquemos cuidado porque es un tema importante. Dios quiere que leamos y estudiemos su palabra. Versículo 12, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, que oigan la ley de Dios, la palabra de Dios, para que oigan y aprendan. A aprender a través del oír la palabra de Dios y para que ese aprendizaje se vuelva un aprendizaje en la práctica a través de qué? Teman a Jehová tu Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios quiere que su palabra se traduzca en vidas transformadas, en vidas que le respeten a Él y vivan para su Dios. Yo quiero preguntarte, ¿has tomado la decisión de vivir para Dios? ¿Has tomado la decisión de vivir para Dios en 2025? ¿Has tomado la decisión de servirle a Él, de seguirle sirviendo? Si ya lo haces, escucha la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios para que temas a Jehová tu Dios, dice el versículo 12. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y el 13, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan ¿a qué? A temer. Dios quiere que nuestra vida sea de temor a Él. Que Dios te guarde en algún momento de la historia de tu vida abandonar el temor a Dios. A temer a Jehová vuestro Dios todos los días, que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué quiere Dios de ti? Que oigas, aprendas y temas a Jehová tu Dios. 3 cosas para hacer en el 2025. Estudiar, leer, estudiar la palabra de Dios, aprender. ¿Quién sabe todo de la Biblia de los presentes? Todos tenemos que aprender. Oigan y aprendan y cuiden de cumplir lo que Dios ha dicho. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude para disfrutar, como decía este Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. Y Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6 dice, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha, hermano, porque esto era para Israel, pero también es para nosotros. Y la pregunta es si tú amas a Dios. Si Dios te preguntara, como el Señor le preguntó a Pedro, ¿sabe qué le preguntó Dios a Pedro? El Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Si Dios te preguntara, Ferney, ¿me amas? Si Dios te preguntara, Patricia, ¿me amas? Si Dios te preguntara, Aurora, ¿me amas? Si Dios te preguntara, Jonathan, ¿me amas? Rosenberg, ¿me amas? Daniel, ¿me amas? Lisette, ¿me amas? Lina, ¿me amas? María Paz, ¿me amas? Si Dios nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta? No conteste ahora, a mí no, a Dios. Y Dios nos enseña aquí, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y tú me vas a decir, yo amo a Dios. Y yo te voy a preguntar, ¿cómo se lo demuestras?
¿Cómo demuestras con hechos reales, evidentes, visibles, que amas a Dios? ¿De qué manera has servido a Dios este año? ¿De una manera mediocre? ¿De una manera floja? ¿De una manera qué pereza? ¿Cuántas veces qué pereza ir a la iglesia? Así has servido a Dios. Has cantado ahí por cantar, por mover los labios, porque si no canto, pues me van a decir algo. Has hecho de esa manera las cosas. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Tenemos tarea para hacer este año? Sí. ¿Amamos a Dios con todo el corazón? Yo, francamente, quiero decir que estoy aprendiendo y que me falta mucho. Pero el tema es que estemos trabajando en amarlo más. Que por excusas que delante de Dios no son justas, no dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Basta ya de la pereza, de la desidia, de la indiferencia. Es tiempo de que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. El finalizar un año y comenzar otro hace cosas buenas, nos hace evaluar, pero que esas evaluaciones lleven a decisiones reales y que en convicción delante de Dios trabajemos en agradar a Dios cada día. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Y no podemos decir, Señor, más que perdónanos, porque como iglesia seguramente no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Seguramente nos ha faltado evangelizar, nos ha faltado discipular, nos ha faltado tantas cosas, Señor. Por favor, obra en corazones, que arrepentidos de corazón, Señor, cambiemos la actitud frente a todo esto. Señor, ¿cómo participé este año en evangelismo? Y seguiré con la misma actitud para el 2025. ¿Cómo participé en discipular a alguien? Y seguiré por el mismo camino en 2025. ¿Cómo serví? ¿Cómo ayudé? ¿Cómo edifiqué en otros? ¿Cómo construí en otros? ¿Cómo fui un ejemplo en el servicio, haciéndolo con amor? Señor, ayúdanos a crecer en amor para ti. Señor, ayúdanos a dejar esa pasividad, esa frialdad, esa indiferencia, esa ignorancia nuestra, siendo tus hijos, Señor. Señor, con cuánta pasión a veces hacemos tantas cosas, sacrificio y esmero, y no aplicamos lo mismo para lo espiritual. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y hoy mismo se pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y cuántas manos se levantan hoy a decir, heme aquí, aquí estoy, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva en esta iglesia donde me has colocado? ¿Qué ministerio quieres que participe? Dios mío, que haya corazones tocados por tu palabra hoy, arrepentidos, realmente arrepentidos, Señor, y comprometiéndose contigo, no para un compromiso que se va a romper, sino para un compromiso que se va a tomar en serio delante de ti, porque es con Dios, a Dios con quien nos comprometemos, no con los hombres. Dios, oramos por este final de año para que te agrademos y para que nuestro corazón esté rendido a tus pies y que comience el 2025 rendido delante de ti, adorándote y alabándote, Señor.
Gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.